Hola mis amigos, sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a transmitir el sentido de la Eucaristía. El sentido de la Eucaristía y los sacramentos, que es muy importante que nosotros podamos saber. Muy importante, demasiado para nuestra vida, para seguir, para entender cuál es el sentido de la Eucaristía. Pues bueno, mi nombre es Boris Soto, soy de la Iglesia Católica Apostólica Romana y espero enseñarte este día o el día de hoy tratemos este tema que es muy importante. Entremos en materia. El sentido de la Eucaristía y de los sacramentos. Hablemos ahora el por qué ir a la misa. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué implicaciones conlleva? ¿No está Dios acaso en todas partes? ¿Por qué tenemos que ir a la misa? ¿Qué sentido tienen la misa y los mismos sacramentos? En uno de sus textos escribió en vísperas del Concilio Vaticano II y que ahora también se publica revisado. Joseph Ratzinger profundiza y esclarece estas y otras cuestiones de modo instructivo. Las obras completas 7 y en el capítulo 1 sobre la enseñanza del Concilio Vaticano II en las páginas 3 al 13. Durante los últimos siglos, en las iglesias católicas, el altar se situaba al fondo del mismo templo, como presidiendo la sala donde está el trono de Dios. Como consecuencia de que los mismos protestantes lo negaran, se acentuaba la presencia real del Señor Jesucristo en la Sagrada Hostia. No existía hasta San Pío X la posibilidad de la comunión frecuente y se tenía la idea de que cada vez que se recibía la comunión había que confesarse. Hoy hemos pasado al polo opuesto, acudir con demasiada ligereza a la misma comunión, quizás sin examinar nuestra propia conciencia por si encontramos algún pecado grave del que es necesario confesarse. ¿Qué es la Eucaristía? Para comprender qué es la Eucaristía, señala el ahora Papa emérito que siendo importante la presencia real de Dios en la Sagrada Hostia y en la adoración, sin embargo, lo que el mismo Señor Jesús deseaba primero es ser recibido por nosotros en la comunión. Él quiere ser parte para nosotros, sobre todo un alimento. El pan santo no es en primer término para contemplar, sino para comer. Es decir, Él se quedó allí no solo para ser adorado, sino sobre todo para ser recibido. Y añade, más que los sagrarios de piedra, a Cristo le importaban los sagrarios vivos, que hemos de ser los cristianos, que Dios necesita en medio del mundo para que le llevemos con valentía su espíritu de verdad y de justicia. Por eso el altar donde se actualiza el sacrificio de la cruz y Cristo se nos ofrece como alimento, tiene preeminencia respecto del sagrario que es consecuencia de la misma. San Agustín interpretó que la misma comunión eucarística no es un alimento que se convierte en nosotros, sino al revés, es alimento que nos transforma en el cuerpo de Cristo, es consecuencia. El sentido primario de la misma comunión no es el encuentro del individuo con su Dios, para lo cual habría también otras vías, sino que es justamente la fusión de los individuos entre sí a través de Cristo. La comunión es, según su esencia, el sacramento de la fraternidad cristiana. De ahí que comulgar nos exige vivir la fraternidad y la misma caridad. Las consecuencias que nosotros podemos acarrearnos para la misma piedad de la Eucaristía es... ¿Qué consecuencia pues tiene esto para la misma piedad eucarística? Bueno, la facilidad que hoy tenemos para comulgar con frecuencia debe llevarnos a una piedad eucarística en relación con lo que realmente es la Eucaristía. La unión con Cristo y en Él con todos nuestros hermanos. Existen tres. Nos unimos con Cristo, nos unimos en Cristo con todos nuestros hermanos también. Y de ahí deduce también Ratzinger algunos puntos concretos. Primer punto, el sentido de la misa es en primer lugar el encuentro personal con el tú de Dios.
de Dios Padre, pero también el encuentro con la comunidad de los cristianos con los que podemos rezar Padre Nuestro, porque somos hermanos de Cristo y como consecuencia entre nosotros mismos. Segundo, por eso no hay misas privadas en sentido estricto, pues en no toda misa se celebra la iglesia entera, también la que está en el cielo y en el purgatorio. Tercero, también por eso la comunión es más que un encuentro privado con Dios, es la unión común con Cristo y con nuestros hermanos. Por este motivo la comunión, excepto para los enfermos ausentes a los que se les puede llevar la comunión, tiene pleno sentido dentro de la misa, que es celebración de la comunidad cristiana. Cuarto, la comunión no es un premio para los especialmente virtuosos, como podría recibírsela sin ser fariseo, sino el pan de los mismos peregrinos. Esto nos evoca la insistencia del Papa Francisco actualmente. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Esto lo encuentras en su Evangelii Gaudium, en el segundo numeral, en la segunda sección, en el numeral 47. Lo cual no quita que haya de que confesarse ante la conciencia del pecado grave, pero no es necesario hacerlo en los demás casos, pecado venial o negligencias, faltas, etc. La Eucaristía, afirma Ratzinger, es nuestro sí a la Iglesia como cuerpo de Cristo, que nos permite salir de lo meramente terreno para unirnos a lo divino y eterno. De allí que en el último término ser cristiano es poder comulgar. Por eso, lo normal sería que comulgáramos al menos los domingos, y eso nos daría una luz para nuestra vida cotidiana. Y la necesidad de los sacramentos es otro punto muy importante. Finalmente, de aquí surge una mejor comprensión sobre el sentido de los sacramentos en general. Dice Ratzinger que el hombre de hoy a menudo no comprende bien por qué tiene que acudir a la misa en la iglesia. Si no quiere ser religioso, cree que tiene la relación con Dios y no necesita para nada de los sacramentos y de la iglesia. ¿Acaso no está Dios en todas partes?, dice el hombre. ¿No será mejor encontrar al Creador en su naturaleza, en la magnífica catedral del bosque con su regla libertad, que es un aburrido recinto de la iglesia, en multitud cansada y sentimental que va a la iglesia? He aquí la respuesta lúcida del mismo Joseph Ratzinger, y dice de esta manera: realmente, quien solo vea en la Eucaristía la presencia de Dios no podrá dar una verdadera respuesta a estas preguntas. En la Eucaristía no está presente solamente Dios, sino el hombre Jesucristo, es decir, el Dios que se hizo hermano nuestro de los hombres, y por eso la Eucaristía como conjunto no sirve solamente para un encuentro con Dios, sino para la unión de los hombres desde Dios en la fe única y en la comunidad única del cuerpo de Cristo. De ahí deduce que los mismos sacramentos tienen tres dimensiones. Primero, son garantía de la auténtica respuesta de Dios a la religión, pues esta no es un soliloquio del mismo hombre con Dios, sino el encuentro con Dios que en Cristo ha entrado en nuestra historia, haciéndose hermano nuestro. Con ello, la religión adquiere su seriedad vinculante, su dignidad y grandeza, sin las cuales seguiría siendo un entusiasmo sin compromiso. Segundo, los sacramentos son garantía de que la religión responde a la dimensión corporal del hombre. Una religión del sentimiento privado, puramente espiritual, no responde a la vida del ser humano. En los sacramentos se reconoce a los elementos de la tierra, pan y vino, fruto de la tierra y del trabajo humanos, que son elevados de modo que nos hacen vislumbrar un mundo nuevo y vivir participando de toda la vida divina. Y tercero, los sacramentos son el remedio contra el individualismo, porque nos reúnen en la comunidad que da gloria a Dios y que se abre a la paz del reino eterno. Este es realmente, sostiene Ratzinger, el sentido más profundo de la Eucaristía, que la humanidad dispersa y herida sea reunida en la unidad del único Señor Jesucristo, el único que es su vida verdadera. En definitiva,
podríamos concluir nosotros, ¿por qué y para qué ir a la iglesia, ir a la misa del domingo? Pues porque allí nos encontramos no solamente con Dios en un sentido genérico, sino concretamente con Jesús, nuestro Salvador y Redentor, que nos une a los cristianos en su familia para hacernos capaces de ser mejores, de ser más felices, de llevar la vida verdadera a nuestras familias, a nuestros amigos, al mundo, la vida que procede del Dios uno y trino que en Cristo se nos ha dado. Amén. Es muy importante reconocer al mismo Señor Jesucristo, que nos une a todos. Es muy importante, como te decía San Pablo, en su epístola a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 11. Puedes leerlo desde el 15 si eres un poquito apresurado. Pero ahí te dice explícitamente, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Espero que les haya gustado este video. Ha sido con la colaboración de muchos estudiosos y en esta parte muy implícitamente y explícitamente, con la participación del Papa Emérito, con la participación de Joseph Ratzinger, un teólogo muy ilustrado, un teólogo muy ilustre, alguien que verdaderamente sabe de lo que está hablando. Y como te decían las palabras complejas tal vez para tu entendimiento, nos encontramos con Dios. Está Dios mismo allí. Y también este Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, nos une a todos a través de esta Eucaristía. Y todos damos gloria, por consiguiente, así cumplimos la palabra de Dios. Cuando te dice que la gloria solamente, o la gloria se le da en la iglesia del Señor. A Dios, ¿cómo puedes darle la gloria tú? En la iglesia del Señor. ¿Y qué es una iglesia? Es ekkalein. Es esa convocación de todos los fieles para que estén reunidos y así reunidos pueden dar la gloria a Dios. Espero que te haya servido esta información. Nos encontramos en otro video. Muchas gracias. Dios te bendiga.